Durante años, se habló en voz baja de una alianza secreta entre Pablo Escobar y un político de altísimo nivel, uno de esos hombres que jamás aparecen en las portadas, pero que mueven los hilos de un país desde las sombras. Era un ministro poderoso con acceso directo al presidente, a los organismos de inteligencia y operaciones que jamás fueron registradas oficialmente. Los documentos que sobreviven tachados, incompletos y fragmentados apenas mencionan su existencia bajo títulos ambiguos como el funcionario, el contacto o simplemente X, pero quienes vivieron aquella época aseguran que fue él quien, durante meses, mantuvo con Escobar una relación clandestina basada en información, influencia y favores tan oscuros que nunca podrán ser confirmados públicamente. Aquella alianza prohibida surgió en un momento de caos político, protestas en las calles, divisiones dentro del ejército y un presidente debilitado que confiaba demasiado en los hombres equivocados, mientras el gobierno se fragmentaba desde adentro. Este ministro vio en Escobar una oportunidad para fortalecer su poder personal, y Escobar, siempre calculador, vio en él una puerta de acceso directo al corazón del Estado. Sin embargo, ninguna alianza construida en la clandestinidad dura para siempre, y la noche en que Escobar decidió traicionarlo se convirtió, según todos los registros secretos, en una de las más oscuras y peligrosas de su historia criminal. Una noche donde nada salió como estaba planeado, y donde un solo error desató una tormenta que casi derrumba a un país entero. El ministro X no era un político común. No daba discursos, no aparecía en televisión, no concedía entrevistas. Su poder no era visible, pero era absoluto. Controlaba rutas estratégicas, sabía qué grupos armados se movían en las fronteras. Conocía secretos diplomáticos y manejaba una red de informantes que se extendía desde oficinas gubernamentales hasta callejones donde nadie pronunciaba su nombre. Para muchos, era el hombre más peligroso del país, incluso más que el propio presidente. Esa influencia lo convirtió en el aliado perfecto para Escobar. El cartel de Medellín necesitaba información, protección selectiva y la capacidad de prever movimientos militares, y el ministro X podía ofrecer todo eso sin levantar sospechas. A cambio, él exigía algo igualmente valioso, mantenerse indispensable. Pero había un detalle que Escobar ignoró durante demasiado tiempo. El ministro X no era un aliado leal. Era un hombre que jugaba siempre para sí mismo. Y aunque aceptaba los favores del cartel, mantenía contactos secretos con fuerzas extranjeras, con opositores internos e incluso con miembros del propio gobierno que deseaban derrubar a Escobar de vez. Cuando Escobar descubrió esa doble vida, la alianza se fracturó, y él tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de ambos: traicionarlo antes de que X lo traicionara primero. La ruptura entre Escobar y el ministro X comenzó con un rumor, una filtración mínima, casi insignificante, pero suficiente para despertar la paranoia del capo. Uno de sus hombres de mayor confianza, un vigilante silencioso cuya tarea era observar sin ser visto, informó que el ministro había sostenido reuniones nocturnas en un complejo gubernamental al que solo entraban figuras del más alto nivel. Hasta ahí, nada extraño. Pero en una de esas reuniones, según el informante, había presencia de agentes extranjeros. Ese detalle encendió todas las alarmas. Escobar sabía que el ministro X mantenía relaciones ocultas con grupos internos, pero jamás imaginó que podría compartir información con otros países. Eso no era solo peligroso, era una amenaza existencial. Las horas siguientes fueron una tormenta interna dentro del cartel. Escobar ordenó revisar canales, interceptar mensajes, vigilar movimientos, y entonces apareció la pieza final. El detalle que confirmaba el peor escenario: un mensajero interceptado llevaba consigo una nota cifrada que mencionaba operaciones no autorizadas y riesgo inminente dentro de las rutas. Era un mensaje que solo un funcionario con poder podía haber escrito. Para Escobar quedó claro: el ministro X estaba filtrando información sobre sus movimientos a una potencia extranjera. Una traición imperdonable. Peor aún, una traición que podía desmantelar todo el entramado del cartel. Desde ese momento, Escobar dejó de ver al ministro como aliado y empezó a verlo como un enemigo silencioso que debía ser neutralizado antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, Escobar tomó una decisión que marcaría el inicio de una guerra invisible. La traición de Escobar no fue un acto impulsivo, sino una operación calculada hasta el mínimo detalle. Esa noche, la ciudad parecía normal: autos circulando, vendedores cerrando sus puestos, soldados patrullando, sin imaginar lo que estaba por ocurrir. Pero en las sombras, el cartel había desplegado un dispositivo silencioso, casi quirúrgico. El ministro X había sido invitado a una reunión urgente en una residencia segura, un lugar que él mismo había utilizado en ocasiones anteriores para encuentros discretos. No sospechó nada. Los guardias que lo acompañaban desconocían por completo que la orden de citación había sido falsificada por hombres de Escobar. Dentro de la residencia, todo estaba preparado: luces apagadas, ventanas cerradas y un silencio tan profundo que hasta los ecos parecían temer romperlo. Escobar no estaba presente físicamente, no necesitaba estarlo. Él operaba desde otro lugar, supervisando cada paso, cada movimiento, cada respiración. El ministro X entró confiado,
creyendo que estaba por recibir información privilegiada, pero lo que encontró fue algo completamente distinto, una mesa con documentos que él mismo había enviado a agentes extranjeros, pero, interceptados por el cartel. Su rostro cambió en un instante, comprendió que había sido descubierto, comprendió que estaba atrapado, y comprendió que esa noche no había sido convocado para negociar, sino para pagar el precio de su doble vida. A partir de ese momento, la historia se volvió irreversible. Escobar había decidido traicionarlo, y nadie escapaba después de convertirse en un enemigo personal del capo. Durante unos segundos, el ministro X quedó inmóvil frente a la mesa. Los documentos que observaba eran copias exactas de los mensajes que él mismo había enviado a través de canales cifrados. Reconocía su propia letra, sus claves internas, su sistema de firmas, y aunque intentó mantener la compostura, era evidente que el cuerpo le temblaba. El silencio de la sala era tan profundo que podía escucharse el sonido tenue de un ventilador en la habitación contigua. El ministro X sabía que cualquier movimiento iba a delatar su miedo. Sabía también que intentar escapar era inútil. El cartel ya había bloqueado la zona, reemplazado guardias y asegurado los accesos. Fue entonces cuando vio algo que lo paralizó aún más, una pequeña grabadora sobre la mesa. Dentro de ella, una cinta etiquetada con la fecha de su última reunión con los agentes extranjeros. Escobar había conseguido algo más que documentos, había conseguido pruebas auditivas, pruebas irrefutables. El ministro sintió que el aire se volvía espeso. La traición que él había planeado cuidadosamente estaba ahora desnuda frente a quienes nunca debía enfrentar. Tragó saliva, intentó hablar, pero apenas logró decir un susurro quebrado. Esto no es lo que parece. Una voz surgió desde una esquina oscura, rompiendo la calma. Claro que lo es. No era Escobar, pero el hombre que habló representaba su voluntad. A partir de ese instante, el ministro X entendió que ya no tenía salida. Esa noche, su futuro dependía de un hombre que no perdonaba equivocaciones, y que estaba a punto de decidir su destino. A kilómetros de distancia, en una finca aislada, Escobar observaba la escena a través de una transmisión clandestina. Para él, la traición del ministro no era solo una ofensa personal, era una amenaza directa a la estructura de poder que había construido con precisión absoluta. Cualquier hombre podía acertar o fallar, pero un aliado poderoso que filtraba información a potencias extranjeras, ese era un error que no podía permitirse. Escobar escuchó las palabras entrecortadas del ministro, su intento torpe de justificarse, las negaciones desesperadas. Para cualquier otro líder, quizá aquello habría bastado para iniciar una negociación, pero Escobar no negociaba con traidores. ¿Qué hacemos con él?, preguntó uno de sus hombres en la transmisión. Escobar no respondió de inmediato. Encendió un cigarrillo, observó con calma la figura del ministro rodeado por hombres del cartel, y finalmente dijo, con voz tranquila, casi indiferente: quiero que desaparezca, pero que su secreto permanezca. Esa frase definió todo. No buscaba un escándalo. No quería que la traición se hiciera pública. Lo que quería era enviar un mensaje silencioso. Nadie que traicionara a Pablo Escobar viviría para contarlo, y mucho menos alguien con tanto poder. La orden estaba dada. El destino del ministro X estaba sellado, y lo que ocurriría en las horas siguientes se convertiría en uno de los episodios más oscuros de la historia oculta del cartel. Cuando uno de los hombres del cartel se acercó al ministro X para escoltarlo a otra sala, él entendió que tenía apenas segundos para decidir si aceptar su destino o intentar escapar. Primero miró a su alrededor, buscando algún resquicio, alguna puerta abierta, algún guardia distraído, pero no había nada. La residencia estaba completamente asegurada. Todos los accesos habían sido reemplazados por hombres de Escobar. Las cámaras, los radios de comunicación, incluso los vehículos estacionados afuera, todo pertenecía al cartel. Aún así, el ministro lo intentó. En un instante de desesperación, empujó al guardia más cercano y corrió hacia el pasillo lateral. Solo alcanzó a dar 3 pasos antes de escuchar el clic seco de un arma cargándose detrás de él. Se detuvo. Sintió el sudor frío correr por su espalda. Sabía que ese sonido no era una amenaza, sino una advertencia final. No haga esto, dijo uno de los hombres del cartel, sin levantar la voz. El ministro levantó lentamente las manos. La fuga había terminado antes de comenzar. Sabía que no podía correr, no podía negociar, no podía pedir ayuda. El estado al que servía no tenía idea de dónde estaba, y aunque lo supieran, pocos arriesgarían su carrera por rescatar a un hombre que operaba en la sombra, acumulando favores clandestinos, mientras lo llevaban de vuelta a la sala principal. El ministro X comprendió algo devastador. No estaba siendo castigado por haber traicionado a Escobar, estaba siendo castigado por haber pensado que podía hacerlo sin consecuencias. Y ahora, cada minuto que pasaba lo acercaba más a su final. La noche avanzaba y en la residencia solo se escuchaban 2 cosas: pasos firmes y respiraciones contenidas. Nada más. Los hombres de Escobar habían perfeccionado un método silencioso para manejar situaciones como aquella. No gritaban, no golpeaban sin razón, no hacían preguntas, simplemente ejecutaban órdenes con precisión quirúrgica.
El ministro, sentado nuevamente frente a la mesa, empezó a notar detalles que antes había ignorado. La habitación estaba llena de sombras estratégicas, las cortinas permanecían cerradas, todas las lámparas estaban dirigidas hacia el centro, creando un pequeño círculo de luz donde él era el único protagonista. Era un escenario pensado para quebrar psicológicamente a cualquiera. Uno de los hombres dejó sobre la mesa una carpeta negra. No, la abrió, solo la empujó lentamente hacia él. El ministro sabía lo que significaba. Allí dentro estaban las últimas pruebas de su doble vida y las últimas palabras que alguien podría usar para justificar lo que venía después. Firme, le ordenó él. Hombre, la voz era firme, pero no agresiva, como si estuviera pidiendo algo trivial. El ministro X abrió la carpeta. Dentro había una hoja donde se lo declaraba responsable de un acto de deslealtad grave contra intereses superiores. No mencionaba el cartel, no mencionaba a Escobar. Era un documento diseñado para incriminarlo sin revelar la verdadera naturaleza de su traición. Ese era el ritual del cartel: eliminar al traidor sin dejar rastro, silenciar la amenaza sin generar sospechas, hacer desaparecer un nombre como si nunca hubiera existido. En ese momento, el ministro X entendió que la traición de Escobar no era solo un castigo, era un mensaje al Estado entero. Mientras el ministro X firmaba el documento preparado por el cartel, a kilómetros de distancia, Escobar observaba la transmisión con absoluta calma. No había rabia en su rostro, ni emoción, ni satisfacción personal. Para él, la traición no era un asunto emocional, era un problema operativo, un obstáculo que debía eliminarse con la misma frialdad con la que revisaba rutas, coordinaba movimientos o corregía errores internos. Uno de sus hombres, consciente de la gravedad del momento, se atrevió a preguntar: ¿seguro que quiere proceder así, patrón? Escobar no apartó los ojos de la pantalla. La duda cuesta más vidas que la decisión, respondió. Esa frase se convirtió en una de las más repetidas por quienes presenciaron aquella noche. En la residencia, el ministro X levantó la vista para mirar a los hombres que lo rodeaban. Buscó compasión, pero encontró profesionalismo. Ese era el detalle más inquietante. Nadie parecía disfrutar lo que estaba ocurriendo. Lo hacían porque era parte del mecanismo, parte de una estructura de poder que no daba segundas oportunidades. El ministro intentó un último gesto de dignidad. «Puedo reparar esto», dijo en voz baja. El hombre más cercano lo miró con serenidad. «Ya no hay nada que reparar», respondió. «Usted dejó de ser útil». Esa frase cayó sobre él como una sentencia oficial. En ese instante, el ministro X comprendió que a Escobar no se le temía por su violencia, solo le temía por su capacidad de decidir el destino de un hombre como quien mueve una pieza en un tablero, y él acababa de ser retirado del juego. Cuando los hombres del cartel lo levantaron de la silla, el ministro X sintió por primera vez que su vida estaba fuera de sus manos. No luchó, no gritó, no pidió clemencia. Sabía que cualquier intento solo prolongaría lo inevitable. Lo condujeron por un pasillo estrecho, iluminado apenas por una luz amarillenta que parpadeaba con un ritmo extraño. A medida que avanzaban, el ministro notaba como el silencio se hacía más pesado, como si las paredes mismas fueran testigos mudos de lo que estaba a punto de ocurrir. Al llegar a la última habitación, vio una silla metálica en el centro, una ventana cubierta por cortinas negras y un reloj sin segundero, detenido en una hora indefinida. Uno de los hombres señaló la silla. El ministro se sentó lentamente, cerró los ojos, y por un instante imaginó todo lo que había logrado: influencia, poder, acceso a secretos de Estado, una vida construida sobre alianzas que él creía controlar. Pero en ese mismo instante también entendió su error fatal. Pensó que podía usar a Escobar sin consecuencias. Pensó que era un socio. Escobar nunca tuvo socios, solo instrumentos. Y mientras el ministro abría los ojos una última vez, vio la silueta de un hombre acercándose desde la sombra, no con odio, más como frieza de alguien cumpliendo un deber inevitable. Fue la última imagen que registró. El resto de la noche quedó enterrado en silencio, y ningún registro oficial volvió a mencionar su nombre hasta la mañana siguiente. Cuando el ministro X no apareció en la reunión de seguridad que él mismo había convocado, el palacio presidencial comenzó a oler a preocupación. No porque su ausencia fuese inusual, era un hombre acostumbrado a moverse en secreto, sino porque ninguna de sus rutas de comunicación respondió, ni sus escoltas, ni sus asistentes, ni su chofer, nada. Para un funcionario común, aquello habría significado un contratiempo, pero para el ministro X, un hombre que conocía secretos de Estado, que manejaba archivos confidenciales y que tenía acceso a operaciones clandestinas, su desaparición era una señal de alarma nacional. Los altos mandos militares intercambiaron miradas silenciosas. Los asesores presidenciales evitaron formular la pregunta que todos temían: ¿quién había tenido el poder de tocar al hombre más temido del país aparte del presidente, o alguien mucho peor? En cuestión de horas, la estructura interna del gobierno comenzó a fracturarse. Las decisiones que dependían exclusivamente del ministro quedaron en manos de funcionarios que nunca habían tenido acceso a información crítica. Las rutas de inteligencia quedaron sin control. Los jefes de seguridad debatían entre iniciar una operación de búsqueda o fingir normalidad para evitar un colapso político.
Y mientras el caos crecía, un rumor comenzó a extenderse como un susurro prohibido. El ministro X sabía demasiado y alguien decidió silenciarlo. Nadie mencionaba a Escobar, nadie se atrevía, pero el silencio que se instaló en el palacio tenía un nombre que todos reconocían aunque nadie pronunciaba. La ausencia de X había dejado un vacío de poder tan grande que, en silencio, comenzó a devorar la estabilidad del gobierno. Cuando el presidente fue informado oficialmente de la desaparición del ministro X, su reacción no fue sorpresa, fue terror, porque si alguien había sido capaz de eliminar a su hombre más poderoso, el único que conocía todos los secretos del gobierno, eso significaba que la amenaza estaba más cerca de lo que él imaginaba. De inmediato ordenó cerrar accesos, revisar protocolos y duplicar la seguridad en todas las entradas del palacio, pero esas medidas no eran para proteger al país, eran para protegerse a sí mismo. El presidente sabía perfectamente que X no era solo un ministro, era su escudo, el hombre que había negociado en su nombre, limpiado sus errores y ocultado sus decisiones más arriesgadas. Si él había caído, ¿quién sería el siguiente? Y lo peor, ¿qué información había caído junto con él? Los archivos que X manejaba incluían conversaciones con fuerzas extranjeras, operaciones que nunca debieron existir, pagos clandestinos y acuerdos no oficiales que comprometían a la administración. Si Escobar tenía acceso a una mínima parte de esos datos, podía destruir al presidente sin mover un solo dedo. Por eso, en lugar de ordenar una investigación real, el presidente eligió una estrategia cobarde pero previsible, negó públicamente la desaparición, inventó una misión diplomática urgente, y ordenó borrar temporalmente el nombre del ministro X de todos los registros internos. Pero ese acto de encubrimiento solo aumentó el pánico dentro del palacio, porque todos sabían que cuando un hombre como el ministro 10 desaparece es porque alguien aún más poderoso decidió que su tiempo había terminado, y ese alguien, por primera vez, parecía estar por encima del propio Estado. La desaparición del ministro X no tardó en cruzar fronteras, aunque el gobierno intentó ocultarlo detrás de comunicados ambiguos. Los servicios de inteligencia de países vecinos detectaron el silencio inusual alrededor de una figura tan influyente. En política internacional, los vacíos de poder no se ocultan, se sienten, y el que dejó X era tan profundo que provocó movimientos inesperados. Primero, agencias extranjeras comenzaron a enviar preguntas discretas, disfrazadas de preocupación diplomática. Querían saber si el contacto seguía operativo, si las negociaciones previas continuaban, si los compromisos adquiridos debían mantenerse. Era evidente que el ministro X participaba en acuerdos clandestinos que ningún gobierno admitiría públicamente. Después, algunos embajadores reportaron comportamientos extraños, reuniones canceladas, funcionarios que evitaban hablar del tema, vehículos oficiales moviéndose sin explicación. Todo parecía indicar que la capital estaba intentando apagar un incendio, sin aceptar que había fuego. Pero lo más inquietante ocurrió cuando una fuente anónima filtró un mensaje a una agencia internacional. El ministro X fue eliminado por un actor no estatal. Esa frase bastó para generar alarma. Los analistas comenzaron a especular quién tendría el poder suficiente para eliminar a un hombre así sin generar repercusiones inmediatas. Las sospechas apuntaban a grupos armados, rivales políticos, incluso a potencias extranjeras, pero ninguno se atrevió a mencionar públicamente la posibilidad más obvia, que Pablo Escobar había intervenido directamente. La simple idea de que un capo hubiera eliminado a un alto funcionario y que el Estado lo hubiera permitido al mantener silencio era demasiado peligrosa para ser reconocida. Así nació un pacto tácito entre gobiernos: no preguntar demasiado, no responder nada, un silencio global para encubrir una verdad insoportable. Mientras diplomáticos, presidentes y servicios secretos intentaban descifrar lo ocurrido, Escobar ya había entendido que no necesitaba proclamar su triunfo. Su poder no se construía con comunicados oficiales ni ruedas de prensa. Su poder se medía en silencios, en omisiones, en el miedo de quienes nunca dirían su nombre en público. La caída del ministro X se convirtió en un mensaje que atravesó fronteras sin necesidad de palabras. Escobar tenía la capacidad de afectar la estructura del Estado, no solo de un país, sino de varios. Ese mensaje, aunque no declarado, quedó grabado en la mente de funcionarios extranjeros que comprendieron que cualquier contacto con ese gobierno debía ser revisado cuidadosamente, porque si un ministro podía desaparecer sin explicación, ¿qué impedía que lo mismo le ocurriera a un intermediario extranjero demasiado atrevido? Pero el verdadero golpe maestro de Escobar fue otro. Él sabía que un incidente así generaría caos internacional y usó esa confusión para consolidar alianzas nuevas mientras los gobiernos discutían rumores, movió rutas, cambió estrategias, recompensó lealtades internas y eliminó amenazas menores aprovechando el desorden creado por la caída de X. Para muchos observadores externos, parecía que el cartel había entrado en un periodo de inestabilidad, pero quienes conocían la mente de Escobar sabían la verdad. Estaba más fuerte que nunca. Había demostrado que nadie, ni un ministro, ni un presidente, ni una agencia extranjera podía subestimarlo, y lo había hecho sin disparar una sola bala en público.
El mundo entendió ese mensaje, y desde ese día, ningún gobierno volvió a tratar el poder del cartel de Medellín como un simple problema doméstico. Era una fuerza paralela, una sombra que influía en decisiones de Estado, y que acababa de mostrar de lo que era capaz. Con el paso de las semanas, el gobierno mantuvo oficialmente o silencio, más internamente o pánico crecía. Cada vez que alguien no palacio mencionaba al mismo en voz baixa o non do ministro X, outro pedía silencio inmediato. Era como pronunciar Yuma maldizao, y, no en tanto, entre los documentos que o ministro había dexado para atrás había un detalle que pocos conocían y que explicaba por qué Escobar había decidido traicionarlo de forma tan definitiva. O ministro X antes de entrar no gobierno, no era un político común, tiene servido como intermediario en operaciones clandestinas durante meses de Yuma década. Era que negociaba acuerdos secretos entre fuerzas armadas, grupos armados regionais y ate intereses extranjeros. En otras palabras, él tenía más poder práctico que en muchos presidentes. Cuando Escobar se aproximó dele, acreditó ter encontrado Yuma Pesa Chávez un hombre capaz de manipular todo un país desde el interior. Pero había un secreto mucho más oscuro. El ministro X llevaba años trabajando con varias agencias extranjeras al mismo tiempo. Jugaba en 3 tableros distintos, y su error fatal fue intentar usar a Escobar como una cuarta ficha. Cuando el cartel interceptó sus comunicaciones, quedó claro que X nunca había sido un aliado, era un operador múltiple, un arquitecto de sombras que pensaba que podía mover a Escobar como a cualquier otra pieza, pero Escobar no era una pieza, era otro tabuleiro, y esa revelación convirtió al ministro X en el hombre más peligroso para los intereses del cartel. Su eliminación no fue un castigo emocional, fue un ajuste estratégico, una jugada precisa en un juego que solo uno podía controlar. Años después, cuando periodistas investigativos intentaron reconstruir la desaparición del ministro X, se encontraron como un muro de silencio tan sólido que parecía parte de la propia arquitectura do Estado. Nen un registro oficial mencionaba esa saída, nen una investigación o fue abierta, nen un documento reconocía que él había existido. Es apagamento absoluto y acentuada para muchos analistas. A mayor prueba de que Escobar no apenas removeu un inimigo, ele removeu un no inteiro do poder político. Depois daquela noite, o governo mudou a forma de operar. Os presidentes pasaram a confiar menos en intermediarios, as Fuerzas Armadas revisaram seus sistemas de comunicação, y varios países criaram novos protocolos para lidar con figuras clandestinas de alto escalao. A ausencia de X moldou decisões internas jornais sem que ninguém soubesse, foi uma sombra que influenciou alianzas, pactos y guerras silenciosas, y no submundo. O episodio se tornó uma lenda prohibida, a noite en que Pablo Escobar trae un momento poderoso que ateo Estado escolheu esquecer que él existiu. Alisao não era apenas sobre violencia, era sobre poder real o poder que nunca aparece en los noticiarios, más que define destinos, y no centro de esa historia, en silencio absoluto. Estaba Escobar observando todo desde as sombras, porque no final o que realmente aterroriza não é acentuada o que se dice sobre él, é acentuada o que nunca será dito, y o que jamás podrá ser probado.